Las imágenes de la presencia de Nicolás Maduro. Atención, porque había informaciones encontradas de a qué hora efectivamente íbamos a ver lo que estamos viendo. Todos tenemos, ¿no?, esta misma información relacionada con los periodistas internacionales. Miren, ahí tenemos las primeras imágenes de Nicolás Maduro. Digo, periodistas internacionales, muy pocos colegas de medios internacionales a los que el régimen de Maduro acreditó para cubrir esta jura, por supuesto, ilegítima, ¿no? Ya les informaron a esos colegas de diferentes medios internacionales que no van a poder asistir a la Asamblea Nacional para el acto. ¿Qué les dijeron? Que se van a tener que quedar en el Palacio Presidencial de Miraflores y que van a poder ver el acto por televisión, que no van a tener posibilidad de acercarse. Atención con esta información, solo le van a permitir la presencia en el acto a algunos fotógrafos de agencias internacionales. Sí fotógrafos, no periodistas. Es un gesto, digo. Sí, es grave, los periodistas es muy grave. Es muy grave, obviamente es esperable de un régimen dictatorial como el de Maduro. Me llamó la atención, escuchaba a la locutora que decía el presidente del diálogo, así se refería a Nicolás Maduro. Una colega nuestra que estuvo sentada por estos días aquí con nosotros nos decía que ellos se tienen que cuidar mucho a la hora de hablar de Maduro, que siempre antes de la palabra Nicolás tienen que decir presidente Nicolás Maduro, Diego. Es así, o sea... Bueno, están adoctrinados. Es un régimen dictatorial. Exactamente. Obviamente, los que somos mayores, yo siempre digo que parezco 174 años, pero tengo 124 solamente, pero recordamos la dictadura militar en Argentina. Esto es eso, falta de garantías individuales, secuestrados, presos sin causa, exilados, torturados, falta de garantías individuales. Tanto que es muy significativa las delegaciones que van a estar presentes, que ya están anunciadas. Van a ser China, Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia, Irán, Nicaragua, Congo, Argelia, ese es Cuba, por supuesto. Ese es todo el listado. Es una ceremonia, es casi un homenaje a las autocracias en todo el mundo. Se dan cita, es una fiesta de la dictadura. Es un hecho curiosísimo que han elegido como símbolo estar presentes en este mamarracho de acto y creo que consolida la consolidación democrática en el mundo. Ver ahora, que fíjense, esto no puede ser. 11:30 casi de la Argentina, 10:30 de Venezuela. Todos los horarios que veníamos consultando desde hoy temprano, bien entrada la mañana, eran diferentes. La información que manejaban los periodistas desde allá, nosotros desde acá. Bueno, finalmente allí lo tenemos a Nicolás Maduro. Miguel Velarde es analista político venezolano. Miguel, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Queremos conocer tu opinión sobre todo lo que estamos diciendo, nuestras conjeturas y por supuesto lo que estamos viendo ahora, ¿no? Comencemos por esto último que acaban de presentar imágenes en tiempo real, las imágenes y la información que ustedes dan también sobre que los periodistas no van a tener acceso a la Asamblea Nacional Venezolana, sino que van a ver todo por televisión, como todo el mundo. Es increíble porque este tipo de actos que deberían ser una fiesta de la democracia, que deberían ser muy públicos, en Venezuela en este momento se están ocultando para arrebatar el poder. Y eso creo que es muy significativo. Aparte se oculta un grupito de 4 o 5 amigos que son los mismos de siempre y cada vez menos, que también ya en términos reales desde hoy va a tener un impacto importante porque el 28 de julio ha sido un punto de inflexión importante. El embajador Guelar lo mencionaba bien, no solamente se ganó, sino que se hizo todo lo que se tenía que hacer para demostrar esa victoria, que ha sido casi de serie de Netflix todo lo que se ha logrado para que casi el 90% de las actas hoy estén bajo el resguardo del gobierno de Panamá. Pero además de eso, hoy es otro punto de inflexión importante porque hasta ayer Edmundo González era el presidente electo de Venezuela, reconocido por muchos países y van a ser más los que lo reconozcan desde hoy. Pero desde hoy es el presidente en ejercicio de Venezuela y eso va a cambiar la dinámica en términos muy reales de las decisiones que él pueda tomar tanto dentro de Venezuela como hacia los otros países del mundo. Pero presidente en ejercicio con un Nicolás Maduro que decide seguir aferrándose al poder, entonces ¿cómo van de la mano ambas situaciones? Bueno, depende del tema, porque efectivamente Nicolás Maduro apuesta a seguir aferrado y arrebatando el poder y en control de las fuerzas de represión y de violencia dentro de Venezuela.
pero hay otras acciones con las que no va a tener control. Por ejemplo, con las relaciones con otros países, con algunas decisiones en relación a economía, a comercio, que tengan que ver con Venezuela. Y todo esto tiene que llevar al final a lo más importante, que es que dentro de Venezuela se dé un reconocimiento también de Edmundo González como presidente en ejercicio, y sus últimos mensajes creo que iban en esa dirección, incluso en los que se dirigía a las Fuerzas Armadas en Venezuela. Ahora, ¿cómo van a poder convivir estas dos situaciones que plantea Miguel? No van a convivir. Es imposible, es inviable. Esto es así. Esto tiende a generar un clímax que va a ir aumentando, y al final, y no lo digo como militarista, que no lo soy, el punto de quiebre es cuando haya desobediencia activa de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de seguridad. Esta es la realidad. ¿Qué es lo que pudo haber llegado a pasar ayer con la detención? Hay un escenario grave que puede ser la quiebra. Sí. Esto es lo que curiosamente, cuando es quiebra de Fuerzas Armadas, se llama guerra civil. Parece un oxímoron, pero es así. Es España, la guerra civil española se caracterizó porque hubo un sector de las Fuerzas Armadas que se rebelaron y otro que se mantuvo en la legalidad. Eso generó un enfrentamiento civil, pero centralmente militar. Eso sería guerra civil. Hoy no hay guerra civil, porque no hay ni una gomera en manos de la oposición. Lo hemos visto durante 25 años. Es decir, hay un pueblo pacífico, casi, yo diría algo que supera a Mahatma Gandhi, el famoso movimiento de resistencia pacífica. Pero en ese momento el interlocutor era el Imperio Británico, que tenía la decisión de darle la independencia a India. Acá no es el caso. O sea, es mucho más fuerte esta resistencia pacífica que la historia de Mahatma Gandhi en India. Entonces, esta situación al final tiene dos salidas. O el ejercicio reconocido del nuevo presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de Seguridad in totum, o que lo haga un sector. Y si lo hace un sector, desgraciadamente entraremos en un ciclo doloroso, y espero que sea corto y con el menor derramamiento de sangre posible, que es la guerra civil. Es decir, donde un sector de las Fuerzas Armadas se pronuncie por reconocer a las autoridades legítimas, otros no, y ahí empezamos a los tiros. Pero esto es la historia de la humanidad. En Siria, pasó hace 2 semanas, 3 semanas, había 50 años de dictadura, 7 grupos insurgentes armados de oposición que decidieron un día atacar todos juntos. Y ahí se terminó. En una semana liquidaron al régimen de padre e hijo que rigió durante 50 años. Aquí todavía no empezaron los tiros. Eso sin lugar a dudas. Espero que no, lo mejor sería que sea en bloque. Que realmente me gustaría más, ustedes saben lo que ocurrió, el fin Ceausescu, el dictador rumano y su mujer, que convocaron a una movilización, a un acto de esto de adictos, y resulta ser que el acto de adictos a los dictadores Ceausescu se transformó en oposición, y los que estaban alrededor, socios, cómplices de años de dictadura de Ceausescu, liquidaron a Ceausescu y a su mujer. Ahí tenemos las imágenes, ¿no? Miren lo que está pasando en estos momentos en vivo, en la frontera Venezuela con Colombia, que antes también se los mostrábamos, una frontera completamente cerrada y militarizada. Un dictador, Nicolás Maduro, que intenta perpetrarse en el poder con una jura completamente ilegítima, con todo el apoyo de la cúpula militar. Y lo pongo entre signos de interrogación, Miguel, como analista político venezolano. ¿Cuenta con el apoyo de la cúpula militar o el mayor temor de Maduro es que esos militares se rebelen a último momento y desoyan sus órdenes? Por ahora cuenta solo con el apoyo de la cúpula militar, porque es importante ver también que cuando hablamos de militares o de Fuerzas Armadas venezolanas, no son todos, son los que se están beneficiando y son, lamentablemente, hoy parte del régimen que llamamos en Venezuela. Pero eso tampoco está escrito en piedra, como hemos visto en Siria hace pocos días justamente, cuando al final el tirano se tiene que salvar, tiene butacas limitadas en el avión y obviamente se va con su familia y quizás con sus allegados más cercanos. Y es por eso que si la presión se incrementa, si se sigue quebrando esta fuerza que por ahora es monolítica del chavismo en Venezuela,
no nos debería sorprender que hayan sectores incluso de la cúpula militar que por salvarse ellos tomen una decisión diferente a seguir apoyando a Maduro. Recién Diego Aguilar decía que lo que debería hacer, y lo hablábamos antes también con Joaquín Sánchez Mariño, colega que fue varias veces a Venezuela, cuando ya llegas hasta cierto punto no te queda otra situación más que seguir acelerando para lograr tu objetivo. Y Aguilar nos decía, bueno, ¿qué debería hacer Edmundo González Urrutia en este contexto? De alguna manera pisar suelo venezolano, poner una bandera. Digo, ¿podrá hacerlo finalmente? Confío que sí, tiene que hacerlo. Es el planteamiento de que a veces cuando uno está en medio de un salto, frenar no tiene sentido, tiene que acelerar lo más posible para llegar al destino, y yo creo que en eso está en estas horas Edmundo González, María Corina, por supuesto, y la oposición en Venezuela, pero además no solamente el liderazgo. Yo creo que ayer, después de tanta amenaza, tanta persecución, tanta represión, tantos cientos y cientos de detenidos en las últimas semanas después de las elecciones, el propio venezolano ha demostrado que también está dispuesto a jugársela y a salir a la calle y a seguir reclamando sus derechos. Sí, en este contexto, ¿no? Además, muchas personas detenidas, de las cuales ni siquiera conocemos su paradero. El caso concreto de nuestro gendarme Nahuel Gallo, Diego. Sí, yo quería agregar un dato, porque nosotros en la región tenemos dos antecedentes muy interesantes. Uno, el fin de la dictadura de Stroessner en Paraguay. Ahí no se disparó un solo tiro, una dictadura antigua, y terminó siendo su consuegro, que todo indicaría que fue un importante miembro del régimen de Stroessner, y terminó siendo el primer presidente democrático. El mundo no le pidió cuentas de 30 años para atrás al general Rodríguez de su accionar. ¿Por qué? Porque la verdad el pueblo paraguayo le debía terminar con el régimen de Stroessner. Lo mandó muy tranquilito, no hubo sangre, a Brasilia, asilado, lo recibió Brasil, que lo consideraba un gran amigo, a Stroessner. Eso era, la verdad, como era un gran amigo del general Perón. Esto es todo historia. A mí me tocó como embajador en Brasilia, estaba vecino a la casa que ocupaba Stroessner y lo veía pasear el perrito, ¿no? No hubo ningún derramamiento de sangre. Otro caso muy famoso es en Nicaragua. Sandino fue el jefe militar de una milicia popular que derrota a los Marines, echa a los Marines de Nicaragua, asume por poco tiempo el control del gobierno, y su lugarteniente, ¿quién era? Tacho Somoza, que después él y su hijo estuvieron 30 años como dictadores. Le pegó un tiro por mandato de Estados Unidos, era el representante de Estados Unidos, y se vengaron de Sandino matándolo. Es decir, las soluciones finalmente son anecdóticas, con sangre, sin sangre, con una bala, con 10 balas, con 100 balas. Qué puede pasar acá. No sabemos qué puede ocurrir, eso es todo incertidumbre. Lo que está claro es que hoy es el primer día de un proceso que es irreversible. No, y después esto que yo le preguntaba, nos queda otro tema que no es menor, la cantidad de extranjeros detenidos, ni hablar de venezolanos, ¿no?, que ayer fueron detenidos por estas movilizaciones, pero digo, de extranjeros detenidos, dicho por el propio Diosdado Cabello, 120, pero también allí está nuestro gendarme Nahuel Gallo con un video extraño, como sabés, Miguel, que la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no da crédito, no hay fecha, no hay hora, ni siquiera eso parecería ser una cárcel. La verdad es que no se sabe bien dónde puede estar. Les recuerdo que los otros 119 videos no existen, nosotros somos privilegiados. Sí, la presión que colocó Argentina, al menos lo vimos vivo en ese también armaje que hicieron, ¿no? Obviamente, no sabemos qué está caminando, dónde está, por qué está con un uniforme azul, ¿no? Sí, tenemos algo que el resto no tiene, es real, pero lo que dicen desde el Ministerio de Seguridad, lo único que nos importa es que lo suban a un avión y lo regresen a Argentina. Sin lugar a dudas, pero está en la misma condición de los otros 119 que no tienen ni siquiera video. Nada sabemos. Yo creo que la actitud de Argentina logró al menos legalizar, que lo reconocieran y que lo mostraran. Creo que eso es un éxito del operativo argentino, de la diplomacia argentina, de la firmeza de la posición argentina. Pero él está en esa condición, sufre lo mismo que sufre el yerno
Peor, del yerno no tenemos video, del yerno del presidente. No hay nada. Lo secuestran rumbo hay al colegio de periodistas sus que han sido secuestrados en los últimos días. Y hay gente que ha sido desaparecida durante mucho tiempo porque no cumplen plazos de presentación ante tribunales, ni de acceso a abogados, ni de información a su familia. Y simplemente los desaparecen. Sí, y yo creo que esto también es una señal de que estamos llegando al final. Son tantas las líneas que no se habían cruzado hasta ahora, no solo en Venezuela, sino en muchas otras dictaduras en la historia, que yo creo que es una señal yo no voy a decir su desesperación, pero sí de errores que están cometiendo que quizá en otro contexto no lo hubieran hecho. Bueno, una de las líneas que se cruzaron, por ejemplo, la detención de Carlos Correa, ¿no? Colombiano. Esto hace que se rompa completamente, o no sé si completamente, pero sí los lazos con Petro, que a raíz de esto decidió no ir a la Asunción. Bueno, un referente de derechos humanos colombiano en Venezuela. Digo, acá vemos cómo se van cruzando esos límites ya a nivel internacional de derechos humanos. Absolutamente, y además ustedes recuerdan que hace creo que 2 o 3 días anunciaron que habían detenido 3 ucranianos y 2 nuevos estadounidenses, y anuncian que los estadounidenses eran altos cargos del FBI y el otro de la Fuerza Armada estadounidense. Sí. Primero, uno no sabe cuánto es verdad de lo que se dice. Y segundo, aunque sea parte, ¿verdad?, de lo que se dice, se están cruzando de nuevo líneas e incluso líneas con otros países que la verdad es que quizá no están calculando bien el impacto que pueden tener. Ahí seguimos viendo todo el tiempo la llegada de Nicolás Maduro al Poder Legislativo. Allí lo tenemos para su juramentación completamente ilegítima. Ya se está por iniciar. Nos vamos a quedar un ratito, ¿les parece?, con el audio del recinto. Vamos a escuchar. Ahora vamos a regresar, Ahí seguramente cuando tengamos la posibilidad de escuchar la palabra del dictador Nicolás Maduro vamos a regresar. Un dictador que está intentando usurpar completamente el poder al asumir un tercer mandato. Y esto significaría continuar al frente del gobierno venezolano durante 18 años. Miguel, si pudieras hacer un resumen de estos 18 años en Venezuela, ¿cómo los describirías? O estos 12, concretamente, con Nicolás Maduro al frente. Son 25 años, bueno, desde el 99 sí. con la llegada del chavismo, de Chávez, ¿no? y Maduro siempre parte importante, fue canciller incluso de Chávez. Y los últimos años de Maduro, yo siempre soy de los que dice, porque mucha gente, incluso no chavista, dice, no, si Chávez no se hubiera muerto, no hubiéramos llegado a esto, no se hubieran animado a hacer esto. Yo creo que sí. Yo creo que siempre ha sido el plan desde el principio. Lo que pasa es que a veces hay locuras y líneas que se cruzan que no se cruzan porque no hay la necesidad de hacerlo. Claro. Al principio habían recursos económicos, había incluso popularidad de un liderazgo como el de Chávez, que sí tenía un apoyo importante en Venezuela, pero cuando eso se acaba, como se acabó ahora, donde ya no les queda gente, ya no les queda dinero, ya no les queda apoyo internacional, lo único que les queda es la represión y la violencia, que es donde están apostando todo su poder en este momento. Ese es el resumen al final de Venezuela, que ustedes además la saben porque la han seguido muy de cerca. Miseria, tristeza, separación de familias, el quite de todas las libertades de todo tipo en el país, pero todo esto negativo yo lo terminaría con una parte positiva, que es la resiliencia de los venezolanos. A pesar de todo y de haber estado siempre y muchas veces haber pasado por frustraciones, hoy estamos viendo que siguen de pie y todo parece indicar que van a estar de pie hasta que logren su objetivo. Y cuando hablas con un venezolano que está atravesando todas esas penurias que vos describís, el desmembramiento familiar, una economía paupérrima, y apoyan al régimen de Nicolás Maduro, ¿qué explicación te dan? Son cada vez menos, ¿no? No son muchos los que hacen. Hay un sector que apoya por conveniencia, porque todavía viven de los regalos que les dan o porque están, como llaman allá, enchufados con el régimen, que hacen negocios con el régimen, porque en Venezuela lamentablemente casi no quedan empresarios hoy. Claro. Lo que quedan son empresarios de maletín que se hacen muchísimo dinero, pero porque tienen los favores del Estado. Después no hay libertad para hacer empresa. Pero hay otro sector también que yo creo que responde al miedo. En algún momento había un tercer sector que respondía a cuánto añoraban a Chávez y sentían que estaban en deuda con Chávez
y que debían por eso seguir apoyando al chavismo sin Chávez. Pero yo creo que ahora existe cada vez menos de eso. La gente ha despertado. A ver, está jurando, perdón, Miguel, ¿escuchamos? Ahí tenemos audio. Primigenios. Y jura por su honor respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, y principalmente cuidar con lealtad y amor al noble pueblo venezolano en su camino para conseguir la prosperidad y la gloria. ¿Lo jura? Ante esta magna Asamblea Nacional, Poder Legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro por Guaycaipuro y los pueblos indígenas, juro por Pedro Camejo, el negro primero, y José Leonardo Chirinos, juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuela Sáenz, juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez, y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Y así lo hiciere, ciudadano Nicolás Maduro Moro, que Dios, que la patria, que nuestro noble pueblo lo premien con sus bendiciones. En caso contrario, Dios lo demande. Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones y un abrazo, presidente. ¡Cúmplase! Bueno, Nicolás Maduro, entonces, nuevo presidente de Venezuela. Una última reflexión, Guilar. Una última y muy cortita, juró por una cantidad de gente, sí, pero el pedido del presidente era que jure por su honor. Obviamente, ahí fue muy cuidadoso. Jurar es jurar ante Dios, y obviamente, como no tiene honor, no pudo responder a esa pregunta y juró por cantidad de gente, pero no pudo jurar por su honor, porque eso obviamente no lo tiene. Guilar, muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros. Miguel Velarde es analista político venezolano, y mientras estamos viendo las imágenes, ¿qué sensaciones tenés, Miguel, cuando escuchás a un Maduro jurar y afirmar que este nuevo periodo de su gobierno se va a basar en la prosperidad y en la paz? Lo hablábamos justamente segundos antes. En Venezuela no existe eso, y no existe por culpa de ellos. No prosperidad. No existe prosperidad. Y además son recursos que vienen utilizando desde el principio y hace años, y repetitivamente, y por supuesto sin cumplirlos nunca. Y no existe paz por decisión de ellos también. Pero yo veo una imagen que pretende mostrar fuerza, que pretende mostrar seguridad, que incluso pretende mostrar tranquilidad, y que no refleja eso. Lo que está pasando hoy en Venezuela es que ellos saben que la palabra quizá más importante que se mencionaba en ese juramento es el pueblo, porque es ante el pueblo que se responde ante su mandato, y ante el pueblo es que se compromete en un juramento. Y el pueblo abrumadoramente hace pocos meses ha dicho que quería un cambio y ha elegido a Edmundo González como presidente, y desde hoy, por eso va a ser un punto de inflexión. Ya no es más presidente electo, sino va a ser presidente de la República de Venezuela. Jura ilegítima de Nicolás Maduro, la acabamos de ver en vivo en La Nación Más. Enrique Lozada es el vocero de María Corina Machado, está con nosotros. Enrique, gracias por tu presencia. Tus primeras sensaciones después de ver lo que acabas de ver en nuestros monitores.
La realidad sabíamos que, bueno, Nicolás Maduro busca usurpar la presidencia por 6 años más, a pesar de que no ganó las pasadas elecciones del 28 de julio, donde Edmundo González Urrutia ganó abrumadoramente con más de 7 millones de votos. Es decir, Edmundo González ganó con el 67% de los votos. Sabemos que esto es totalmente ilegal, pero estamos a la espera de los lineamientos de la líder del país, María Corina Machado, que va a dar las instrucciones a toda Venezuela y al mundo sobre los pasos a venir. Esas instrucciones, ¿cómo van a ser? Digamos, ¿las vamos a conocer todos nosotros? ¿Van a ser a través de redes sociales? Parte de la privadas? estrategia es no contar la estrategia. María ha sido muy cautelosa a la hora de llevar todo este proceso que nos ha permitido no solamente ganar la elección, sino demostrar a través de las actas que Edmundo González ganó y ahora vamos a cobrar esa victoria. Ella sí dijo ayer que hoy se iba a pronunciar. Tenemos información de que por las próximas horas o minutos, la verdad no sabemos exactamente los tiempos, María Corina Machado le va a hablar a todo el mundo para dar instrucciones y también aclarar la situación que se vivió el día de ayer. O sea, la cartera azul, si efectivamente la detuvieron, no la detuvieron, si la detuvieron pero decidieron liberarla y quizá ella no quiso poner en una situación complicada a la gente que la detuvo, porque eso indicaría también que las propias Fuerzas Armadas o los propios militares en las calles decidieron darle la espalda a Nicolás Maduro, ¿no? Iba a ser importante lo que tenga María Corina Machado para decir. ¿Sí? Sí, quería preguntarte, digamos, o sea, Edmundo González Urrutia, la idea es que también se presente hoy en el territorio venezolano. Sí, en las próximas horas, justamente cuando María Corina, como en su rol de líder del país y la líder de todo este movimiento, va a explicar justamente los próximos pasos. Hoy Edmundo González Urrutia pasa a ser presidente constitucional de la República y también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es un llamado que hacemos a todos los venezolanos, es que en estos momentos calma y cordura, como lo pidió María Corina, porque en las próximas horas nuestro presidente constitucional y nuestra líder van a hablar a todo el país. Miguel, acabamos de ver la jura ilegítima de Nicolás Maduro. Digo, la presencia de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado o la interrupción de ambos, ¿debería haberse dado antes de este momento o no importa que ya se haya realizado la jura ilegítima, pero jura al fin de Maduro? No, es una jura ilegítima que no tiene horario. No tiene ningún tipo de validez, ni a la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. En lo absoluto, en lo absoluto. Y lo que va a tener validez es la jura legítima de Edmundo González en algún momento del día. Yo creo que incluso ya si uno analiza el impacto comunicacional o político de todo esto, es incluso mejor, porque esto ya pasó, esto no significa nada, esto no cambia nada del 9 al 11 de enero. Lo que sí está esperando la Venezuela y el mundo es el pronunciamiento de la líder política María Corina y el próximo paso del presidente legítimo Edmundo González. Ahora, recién veíamos imágenes de cómo se están desplegando las fuerzas y cómo están controlando los cielos venezolanos, ¿no? O sea, Enrique, como vocero de María Corina Machado y seguramente muy cerca de la decisión que está tomando Urrutia de llegar a Venezuela, uno cuando ve estas imágenes dice, bueno, ¿de qué manera va a poder ingresar Urrutia a suelo venezolano si hay tanto control por aire y por tierra? La forma en que el presidente va a tomar juramento lo sabremos próximamente, eso es parte del equipo interno del presidente, se está cuidando mucho la información, uno por un tema de seguridad y dos para que la estrategia se dé, porque hoy los venezolanos estamos comprometidos con la causa, estamos comprometidos a acompañar a nuestro presidente y a nuestra líder, pero sí, estamos viendo un repliegue y una ola represiva por parte del régimen. El día de ayer podemos denunciar que Manuel Muñoz, miembro de 20 Venezuela, fue secuestrado por parte del régimen. Esto se suma a más de 27 secuestros, lo que va del 2025. Estamos hablando de una ola represiva masiva y aún así los venezolanos salieron. ¿En 10 días 25 secuestros? Totalmente. Esos son los números que estamos manejando. Podrían incluso ser muchos más. Esos son los que se han denunciado. Y aún así el pueblo de Venezuela valientemente el día de ayer salió a las calles a acompañar a la líder legítima de Venezuela y al presidente de todos los venezolanos. Sí, respecto del acompañamiento internacional, Enrique, digamos, hubo unos ciertos movimientos hasta la semana anterior y de golpe parecen haberse precipitado en respaldo, pero a Edmundo González Urrutia, a María Corina Machado, pero además internamente hay algún circuito en la medida de lo que nos puedas contar, ¿no? De apoyo, digo, ya vimos algunas señales muy claras de Nayib Bukele, que claramente en línea con el respaldo que ya había dado antes. Pero digo, ¿hay algún tipo de circuito detrás de comunicación, más allá de lo que vemos públicamente de los países? Bueno, a la comunidad internacional le queremos agradecer por la rápida respuesta que hubo ayer. Exigimos también a toda la comunidad internacional que siga manteniendo los ojos respecto a lo que pasa en Venezuela y respecto a la situación interna, la propia María Corina Machado en próximas horas lo va a aclarar.
Hablando de la comunidad internacional, ¿cómo evaluarías el rol que tuvo en estos últimos meses? Por suerte, ayer en un momento muy crítico, la comunidad internacional reaccionó de la manera que tenía que reaccionar, de manera rápida y contundente. Esperamos que en las próximas horas esa respuesta se mantenga así. Miguel, como analista político venezolano, cuando escuchaste decir seguramente a Maduro que si era necesario poner al servicio de Venezuela su vida, lo iba a hacer. Hoy, de hecho, hace segundos nada más lo escuchábamos jurar por su propia vida, ¿no? Un nuevo mandato al frente del gobierno de Venezuela. ¿Qué te pasa? Digo, si él dice que está dispuesto a poner su propia vida para que la situación no sea adversa a su decisión de perpetuarse en el poder, ¿qué le puede quedar a un ciudadano común? No mucho, pero al mismo tiempo, primero quizá hasta le creería, porque ellos saben que fuera del poder no les queda mucho en la vida. Saben los crímenes que han cometido, saben todo lo que han robado, saben todo lo que han hecho, y por eso se aferran tanto al poder. Y la verdad es que para enfrentar a gente como él, que está o estaría quizá dispuesto a dar su vida por el poder, hay que tener un liderazgo democrático que luche por la libertad, que también esté dispuesto a elevar la apuesta a ese nivel, y por suerte Venezuela ahora lo ha encontrado. Yo escuchaba minutos antes de entrar al set que un periodista decía que la gran diferencia hoy y en el pasado en Venezuela es el liderazgo de María Corina. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que de verdad puede hacer que el resultado sea diferente esta vez es justamente un liderazgo como el de María Corina, y ahora estamos viendo que incluso el de Edmundo, que está dispuesto a jugársela todo por la libertad del país. Ahora, estaba repasando, ni la iglesia, Miguel Enrique, apoya a Nicolás Maduro, todo lo contrario, le da la espalda y le expresa su apoyo al pueblo venezolano, ¿no? O sea, de acompañar a los venezolanos, dice en un comunicado la Conferencia Episcopal Venezolana, en sus alegrías y sufrimientos. La iglesia dándole la espalda al propio Maduro. Y la iglesia, creo que como parte del pueblo también respalda la decisión mayoritaria de todos los venezolanos. 7 millones de venezolanos el 28 de julio votamos por Edmundo González. Podremos dar incluso ser muchos más. El tema es que a los venezolanos en el exterior no se les permitió el voto. Estamos viendo una Venezuela distinta, una Venezuela que ha decidido quitarse esas cadenas que la tenían apresada, y estamos cerca de las próximas horas para nuestra libertad. ¿Simuló su detención María Corina o la detuvieron? María Corina Machado va a aclarar sobre lo que sucedió ayer dentro de las próximas horas. Ok, Ceci. Sí, a ver, antes nos decía Diego Aguilar la posibilidad de que este fuera el primero de los días D. Digo, y el 20 de enero, dentro de 10 días, asume Donald Trump, lo que podría generar también un cambio importante, y el 23 es una fecha muy importante para los venezolanos, históricamente. Enrique, Miguel, cualquiera el que quiera responderme, ¿ustedes creen que hoy puede empezar hoy está empezando efectivamente ese proceso que pudiera terminar el 23? Totalmente. Hoy inicia el periodo presidencial justamente de Edmundo González. Hoy inicia una nueva presidencia en el país, un nuevo capítulo de nuestra historia. El 23 de enero justamente es una fecha muy importante para la historia venezolana, y también justamente van a haber ciertos movimientos internacionales, como la asunción del presidente Trump, que por el día de ayer exigió que María Corina Machado y Edmundo González estuvieran libres y en buena condición física además. Entonces estamos viendo una avanzada de movimientos que en los próximos días veremos cómo se desenvuelven. Si me permiten complementar a eso, yo creo que es verdad, hay varios días pero no creo que hoy sea el primero. Yo creo que el primer día de todo este proceso ha sido el 28 de julio, donde la oposición gana abrumadoramente y puede probar. Y después de ese día se han ido dando otros en mayor o menor medida. Ayer ha sido otro, por ejemplo, porque la aparición de María Corina con la gente después de meses en la clandestinidad es otro arriesgando punto, su propia libertad, ¿no? Así es. Claro. Y por supuesto hoy va a ser un siguiente día y así vendrán otros que estamos viendo que están acelerando un proceso de transición que no se da en 24 horas, pero que en mi opinión ha comenzado hace ya algunas semanas. Miguel Velarde es analista político venezolano, Enrique Lozada, que está con nosotros, es el vocero de Corina Machado. A ambos les pido, y a ustedes que nos están viendo, que presten muchísima atención a esto que nos va a mostrar Gustavo ahora. Gus, ¿qué tenés? Tengo para presentarles un informe que preparamos con la producción en placas sobre cómo funciona el aparato represor del régimen dictatorial